En el universo de los misterios más extraños, hay historias que parecen no encajar en ninguna categoría. No son fantasmas, no son extraterrestres, no son conspiraciones, y aún así te dejan con una sensación profunda de que algo no está bien en nuestra comprensión de la realidad. Una de esas historias es la del llamado visitante de Thor, de un hombre que apareció en un aeropuerto afirmando venir de un país que no existe, con documentos imposibles, un pasaporte oficial de un lugar que no figura en ningún mapa, y una historia tan detallada que no parecía la fantasía de alguien confundido. La historia ocurre en el verano de 1954 en el aeropuerto de Haneda, Japón, un lugar que por ese entonces ya recibía cientos de viajeros cada día. Entre la multitud llegó un hombre aparentemente común, de un traje gris elegante, una maleta en buen estado y la calma de quien ya ha viajado muchas veces. Cuando entregó su pasaporte a los agentes de control, ocurrió lo inesperado. El documento decía que el hombre provenía de Thor. Los agentes miraron el pasaporte por ambos lados esperando descubrir un truco, una falsificación evidente, algo que explicara el error. Pero no había nada extraño en el papel, el sello, el material o los detalles holográficos. Era un pasaporte perfectamente válido, de un país que no existía. El hombre, totalmente tranquilo, afirmó que venía en viaje de negocios y que su país estaba ubicado entre Francia y España, y que había vivido ahí toda su vida. Los agentes le mostraron un mapa, como esperando que él entendiera el error. Pero cuando vio el pequeño territorio que separa España de Francia, el hombre se molestó, apuntó con el dedo y dijo: aquí está Thor. Ha estado aquí por más de 1000 años. Pero lo que había en ese espacio era el Principado de Andorra, y nada más. Los oficiales pensaron en varias posibilidades: un error mental, un delirio, un estafador, o quizá alguien que venía con documentos falsos para ocultar su verdadera nacionalidad. Pero al revisar la cartera del hombre, sus documentos bancarios, sus chequeras y hasta los sellos de viajes anteriores, todo coincidía. Había sellos de entrada y salida de países que sí existen, y también sellos de países que nadie había escuchado jamás. El hombre explicó que esa era la tercera vez que viajaba a Japón ese año, por asuntos comerciales con una compañía japonesa que conocía bien. Los agentes contactaron a la empresa, y la empresa afirmó no saber absolutamente nada de Ellen. No había registros, ni historia, ni correspondencia previa. Sorprendido, el hombre mostró un documento de la compañía firmado y sellado, pero el sello no coincidía con ninguno de los usados por la empresa, y el gerente confirmó que nunca habían emitido un documento así. Para evitar problemas, las autoridades japonesas decidieron llevar al hombre a una sala especial del aeropuerto para interrogarlo con calma, revisando cada detalle de su historia y su identidad. Él se molestó, argumentando que no había hecho nada ilegal y que su país era tan real como cualquier otro. Los agentes le mostraron nuevamente mapas políticos, históricos y geográficos. El hombre insistió en que los mapas estaban equivocados, que debían ser versiones antiguas o mal impresas. Según él, Torre era un país próspero con una moneda estable, relaciones diplomáticas y más de 1000 años de historia. La posibilidad de que fuese un viajero confundido se hacía cada vez más improbable. Sus respuestas eran demasiado coherentes, demasiado precisas. No titubeaba, no dudaba, no inventaba detalles a la ligera. Era como escuchar a alguien describir su propia casa. Al ver que la situación no tenía solución rápida, los agentes decidieron alojarlo en un hotel cercano mientras resolvían el misterio. Lo llevaron a un cuarto en el cuarto piso, y lo dejaron con vigilancia en la puerta para evitar cualquier intento de escape o desaparición. Y fue justo ahí cuando el misterio se volvió inexplicable. A la mañana siguiente, cuando los guardias abrieron la puerta, el hombre ya no estaba. La habitación no tenía balcón, no tenía ventanas que se pudieran abrir por completo, y no había forma de escapar sin ser visto. No había túneles, no había accesos secretos, y los guardias aseguraron que nadie entró ni salió durante la noche. El hombre simplemente había desaparecido. Pero el misterio no termina ahí. Lo más extraño sucedió cuando revisaron todos sus documentos, su pasaporte, sus chequeras, sus sellos, sus contratos. No solo el hombre había desaparecido, sino que todas sus pertenencias también. La maleta vacía estaba ahí, pero todo su contenido había desaparecido sin dejar rastro, como si la realidad hubiera corregido un error, como si ese hombre nunca hubiera estado ahí. El informe oficial japonés no volvió a mencionarlo. Para efectos del mundo, ese hombre no existió jamás, pero los guardias, los agentes de frontera y el personal del aeropuerto nunca olvidaron aquella noche. Con el paso del tiempo,
Surgieron teorías de todo tipo. Algunos dicen que fue un viajero interdimensional, alguien que accidentalmente cruzó a una realidad paralela donde su país no existía. Otros dicen que era un viajero en el tiempo, atrapado en un presente diferente al suyo. También hay quienes creen que era un caso perfecto de realidad alternativa colapsando, donde dos versiones del mundo se cruzaron por accidente durante solo unas horas, lo suficiente para que una persona se colara en un mundo donde no pertenecía. Pero quizá la teoría más inquietante es la que sugiere que nuestro mundo tiene pequeñas grietas, grietas en el tiempo, el espacio y la lógica, grietas por donde se filtran personas, objetos o historias que no deberían existir. El caso del visitante de Tord aparece en documentos de la época, en reportes no oficiales y en testimonios de personas que afirmaron trabajar en Aneda ese año. Nunca hubo intención de hacer pública la historia, pero pequeños fragmentos salieron a la luz en libros de anomalías y fenómenos inexplicables. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Y cómo desapareció sin dejar huella? La respuesta más perturbadora es también la más simple, ¿no? Quizá venía de un lugar que existe, solo que no en este mundo, y por algún error en el tejido de la realidad, terminó aquí durante unas pocas horas, antes de regresar o desaparecer, como si nunca hubiera existido.